Sean muy bienvenidos todos al debate de los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de las Américas. El tema que abordaremos el día de hoy es sobre medios de castigo o reformación de los criminales en el Ecuador. Hoy contamos con la participación de los siguientes estudiantes: Denise Andrade, Margarita Sánchez, Brian Zapata y quien les habla como moderadora, Montserrat Serrano. Este importante debate que nos reúne el día de hoy es para abordar una cuestión fundamental sobre los criminales en el Ecuador, considerando que un criminal es aquella persona que ha transgredido las normas sociales, sino que también nos invita a reflexionar sobre las raíces de la delincuencia y las posibles soluciones que podríamos implementar. Enfrentarnos contra los grupos de crimen organizado, o más conocidos como GDO, en nuestro país es un compromiso colectivo que requiere un análisis profundo y una discusión abierta. Este debate nos brinda la oportunidad de explorar diversas perspectivas que existen sobre el tema, desde las causas encubiertas hasta las estrategias eficaces de prevención y rehabilitación. Hoy nos sumergiremos en un diálogo que va más allá de las estadísticas, buscando entender las complejidades de la criminalidad en el Ecuador. Al examinar este tema, no solo buscaremos identificar a los criminales, sino buscaremos comprender cuáles han sido los factores sociales, económicos, culturales que han contribuido a la delincuencia y cómo podremos trabajar juntos para abordar estos temas de una manera general. Es así que insto a todos los participantes a expresar sus opiniones con respeto y apertura, recordando que este es un espacio para aprender y colaborar en la construcción de soluciones efectivas. Sin más preámbulo, démosle inicio a este crucial debate sobre los criminales en el Ecuador. Que comience la reflexión y el intercambio de ideas. A continuación, indicaré cómo manejaremos el debate. Cada participante tendrá un minuto para responder a las preguntas que serán formuladas. El participante que termine su intervención tendrá 15 segundos para realizar una contrarréplica o una pregunta complementaria. A continuación, damos inicio al debate. A continuación, damos paso a la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de implementar programas de rehabilitación para criminales? Denise, por favor, ayúdanos respondiendo esta pregunta. Muchas gracias, Montserrat. Para mí la importancia de implementar programas de rehabilitación eh, sería más que nada programas que sean con una reformación contundente. Actualmente en el Ecuador no existe en realidad un programa de rehabilitación en las cárceles para los criminales, ya que se ha evidenciado que inmediatamente de que entra un preso, o se escapa o es liberado a los pocos meses y sin terminar de cumplir su condena. La importancia, y yo creo que sería más determinar una norma o una ley en la cual sí se reforme esto, en la que puedan ellos cumplir las penas y sobre todo las penas deben ser ejemplares, que al momento no hay en realidad una calidad reformatoria de los reos, sino que inmediatamente de que ellos salen otra vez a las cárceles, salen nuevamente a delinquir. De igual manera, en las cárceles no es un centro de reformación. Las cárceles actualmente se han convertido en un centro de manejo y de control de las organizaciones criminales. Ellos operan ahora desde las cárceles, por lo cual no es un sistema que yo considero vigente ni tampoco adecuado. Considero yo que la rehabilitación, no solo para los reos, sino para la sociedad, sería aplicar castigos ejemplares para los reos o para los criminales. Muchas gracias, Denise, por tu intervención. A continuación, Brian, tienes 15 segundos para realizar una contrarréplica o una pregunta complementaria.
Gracias, Monse, por la invitación a este debate. Yo coincido plenamente con Denise en el sentido de que las penas deben aumentarse. Pero más allá de aumentarse, porque leyes en el Ecuador tenemos para escoger, las penas deben cumplirse y deben cumplirse sin distinción de cargo, sin distinción de posición económica, sino que deben cumplirse más allá de cualquiera de esos aspectos para todos. Ese es un tema que lamentablemente en el Ecuador no existe. Sí existe el tema de una justicia diferencial, para el que tiene palancas, para el que tiene contactos o para el que está vinculado con personas de poder. Es por esa razón que en el país debemos trabajar por un tema de cumplimiento de la norma, por un cumplimiento de las sanciones. De acuerdo a los derechos que tienen las personas privadas de libertad, en el anexo 1, en un documento que consta en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, en el literal 1, el reo o la persona privada de la libertad tiene derecho a salud preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, integral y especializada. Normativa hay más que suficiente. El tema es que, y coincido con Denise, los centros de privación de libertad no han servido para rehabilitar al reo, sino más bien para perfeccionarlo en el delito. Situación que ahora nosotros los ciudadanos normales, los ciudadanos que no estamos en temas de poder, los ciudadanos que estamos trabajando para vivir cada día, nos vemos afectados con el tema de la delincuencia. Eso podría contribuirte, Montserrat. Muchísimas gracias, Brian, por tu intervención. Margarita, por favor, ahora tú ayúdanos respondiendo la pregunta número 1. Ya, bueno, en primera parte estaría a favor de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el criminal debería ser un objeto de estudio, tratamiento o rehabilitación, para desde ese punto entender, desde ese punto de la psicología, entender a causa de qué se convirtió en un criminal. De pronto sea una predisposición de diversos orígenes hacia el crimen. Esto llega a ser una suma de varios factores que ocurren dentro de la persona para que llegue a la conducta criminal. Entre los más frecuentes factores sería un factor biológico y genético, las condiciones sociales, las condiciones económicas, la falta de empleabilidad en el país, la ausencia de figuras paternales. O sea, serían varios factores que incidan para que un criminal llegue a tener este tipo de conducta agresiva o violenta contra otras personas. Entonces, yo sí estaría de acuerdo que existan centros de rehabilitación para que un criminal se pueda rehabilitar. Van a responder los 3 participantes. ¿Está usted a favor de la pena de muerte para todo aquel que incurra en un acto criminal? Empecemos, por favor, con Denise, luego Brian y luego Margarita. Gracias, Montserrat, por la pregunta. Personalmente estoy de acuerdo, estoy a favor de la pena de muerte. Considero que el Ecuador debería unirse a los países del continente que mantienen vigente hasta ahora esta pena capital, como son Cuba, Guyana, Guatemala, Jamaica, Trinidad y Tobago y también Estados Unidos. ¿Por qué? Esta pena serviría como un elemento de control de la violencia. Ya no solamente sería, como dije anteriormente, una sanción, ir preso y que después el preso obviamente salga en 2 meses sin cumplir una pena y sin haber tenido una reformación integral a su condición de delinquir. Considero que sí debería ser una medida que pueda ser adoptada dentro de la Constitución del Ecuador, eh, porque a la final no podemos nosotros analizar
su efectividad o su no efectividad si no se aplica. Actualmente el país vive sumido en la inseguridad total, violencia en todo lado. Hay robos, hay secuestros, hay matanzas, incluso dentro de las cárceles. Entonces, para mí sí sería una opción viable en realidad. Muchas gracias. Gracias, Margarita. A continuación, Brian, por favor, ayúdanos respondiendo a la segunda pregunta. Gracias, Montserrat. En mi caso particular, difiero totalmente con lo mencionado por Margarita. Nosotros no podemos, como ecuatorianos, tener como parte de nuestras concepciones el hecho de que si un delincuente tuvo problemas familiares, problemas de abandono en su hogar, situaciones de violencia, alcoholismo, qué sé yo, que sea una regla general de que si es que tuvo eso en su hogar, esta persona de ley tiene que repetir el patrón o complicarlo más. El ser humano tiene la fortaleza y la inteligencia para cortar esos patrones y en lugar de ser una persona que contribuya en el perjuicio a los ciudadanos, más bien sea una persona que aporte en beneficio del país. Por ninguna manera, de ninguna manera podemos admitir este tema. Leyes las tenemos, leyes que no se cumplen, y también tenemos un sistema demasiado paternalista para el reo. A tal punto que el reo dentro de los centros de rehabilitación social tiene como sanción, en el caso de que incumpla, sanciones que yo les pondría a mis hijos. ¿Y en qué sentido? Si es que el reo se porta mal dentro de del centro de rehabilitación, le cortan las visitas o les cortan las llamadas telefónicas. Eso es una burla hacia los ciudadanos. Por esa razón, mi postura va hacia el tema de fortalecer las penas, haciéndolas más drásticas. Si estoy a favor de la pena de muerte, por supuesto, eso necesariamente involucra un cambio en nuestra Constitución. Recordemos que la Constitución del Ecuador garantiza la vida. Es decir, necesitamos reformar desde los cimientos a fin de que exista la pena de muerte. Pero ¿cómo podemos garantizar una aplicación de la pena de muerte sin ningún tipo de sesgo político, compadrazgo, relación con narcotraficantes, persecuciones, etcétera? ¿En el Ecuador se podría implementar una pena de muerte sin eso? Complicado. Es decir, si mañana yo soy crítico del gobierno de turno, capaz que me imponen algún tipo de delito y me voy sentenciado como pena de muerte. Lamentablemente el Ecuador es un país donde no existe transparencia jurídica, lo que nos amarra de pies y manos para poder aplicar una ley, una pena, que es la pena de muerte, que de seguro contribuiría al Ecuador. Esto debería estar enfocado obviamente a los delitos atroces, casos de violación, de muerte, de asesinato. Pero ¿qué hacemos con el 75% de reos reincidentes que están en nuestras cárceles sobrepoblando nuestros centros de rehabilitación y que corresponden a delitos de narcotráfico? Ellos no van a tener pena de muerte. Por ende, la reforma no debe solamente estar, en el caso de que existe un sistema transparente de justicia, no debería estar solamente en los delitos atroces, sino también en las personas reincidentes en una problemática que genera justamente este otro tipo de delitos. El narcotráfico provoca un montón de delitos que van de lado. Asesinato, sicariato, extorsiones, todo lo que estamos viviendo al momento.
Y debemos recordar que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Si yo tengo un derecho a la vida y alguien genera un entorno en contra de mi vida, genera un entorno donde se genera delincuencia, donde se genera inseguridad, esas personas deben ser condenadas. Y deben ser condenadas con la pena más fuerte, que es la pena de muerte. Totalmente apoyo esta pena, siempre y cuando en el Ecuador existan las garantías jurídicas de total transparencia para su correcta aplicación. Eso te podría mencionar, Monserrat. Muchas gracias, Brian, por tu intervención. A continuación, Margarita, por favor, ayúdanos respondiendo a la segunda pregunta. Bueno, gracias, Montserrat. Tomando el hilo de nuestra conversación, sí, en realidad, dentro del 100% de criminales, estamos sobre una tasa muy baja, que hay gente que en realidad sí se rehabilita. O sea, porque como decía Brian, sí, eso no tiene a veces nada que ver con los patrones, porque de pronto su padre fue delincuente, su tío fue delincuente, yo también, no. A veces hay transgresiones en las cuales ciertos individuos quieren cambiar y rehabilitarse. Entonces, si, por ejemplo, fui un asesino en serie y quiso rehabilitarse, cambiar, sí puede tener una reinserción dentro de la sociedad o un grupo criminal, sicariato, robo, asalto. Este tipo de personas pueden cambiar, sí pueden cambiar. Pero dentro del cambio, como digo, de un 100% existe un 20%. ¿Por qué no incrementamos más centros de rehabilitación, centros de psicología para los reos? Muchas gracias, Margarita, por tu intervención. A continuación, pregunto a los tres participantes. ¿Tienen algo que acotar respecto a la segunda pregunta? Perfecto, chicos. Al no existir más intervenciones, damos por concluido el debate. Una vez más, agradecerles a todos ustedes por su intervención. Y subrayamos la necesidad de crear programas de concientización en la sociedad para abordar estas causas de manera integral y así efectivamente reducir la incidencia delictiva. Agradecemos, chicos, por su intervención. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias a ti, Monse. Gracias, Monse. Muchas gracias, Montserrat.